Bien, como decimos, vamos a ver diferentes tablas. Esta primera son solo plataformas Footwork de diferentes modelos. Tenemos la Footwork, que es normal, que no tiene tanta superficie de captura. Vemos ahí que está un poquito más limitada en la tabla. Tenemos la Footwork Pro, que tiene una superficie de captura también cuadrada como la anterior, pero más grande y tiene más, por lo tanto, más número de sensores también, ¿vale? Le dobla prácticamente en sensores, un poquito menos. Y luego tenemos la Footwork Walk, que yo no he tenido el placer de usarla, pero estoy seguro que también es una plataforma bastante buena y consistente. Pero para mí, para realizar análisis de pasos seguidos, las plataformas se me quedan un poco cortas, porque al final, aunque sean largas, más de 3 pasos es complicado meter en ellas. A ver, si estamos hablando de una plataforma que midiera 10 metros, pero debe ser enrollable, más que nada por cómo se tiene que transportar de un sitio a otro, y ese sensor tiene lo que hemos dicho, ¿no? Tiene una pega al ser enrollable, que no mide totalmente vertical en según qué situación. Pero las plataformas largas, bueno, están muy bien para análisis del ángulo de marcha, para alguna cosa, pero no te va a aportar mucho más que te pueda aportar una plantilla instrumentada bien colocada dentro de un calzado, ¿vale? Que hablaremos luego de ellas. Aquí podéis ver la comparativa, al final todas utilizan la misma tecnología, por lo tanto la frecuencia, el rango de presión, la histeresis, pues todo es el mismo, evidentemente. Si las comparamos con, bueno, estas serían de la casa EMED, que la casa EMED, digamos que varía alguna cosita entre una plataforma u otra, sí que tienen como digamos dos niveles de calidad, de la EMED AT, que sería la más básica, a la EMED X, ¿vale? Como estáis viendo ahí, pero también son mínimas en precisión y en la fuerza máxima total que pueden medir, pues hay alguna pequeña variación en los 3 modelos, pero por lo demás no cambia más que el tamaño y el número de sensores, evidentemente, ¿vale? El número de sensores también es, en la primera, en la MED-AT es bastante menor que en el resto, pero bueno, ya sabes que la medida que vas a tener va a estar menos definida, aunque realmente te filtran mucho el algoritmo de la imagen que te muestran. Y ahora vamos a comparar, por ejemplo, la Footwork con la Podoprint, que de la casa Nanroll, o la S-Plate de Herbitas, que viene a ser la misma plataforma. El fabricante es Medicapters, fabricante también francés, como Footwork, ¿vale? Como, por ejemplo, la Freestep, fabricante italiano, ¿vale? En concreto, pues, bueno, estáis viendo las tres y ante una área de sensores idéntica, pues varía el número de sensores. Pero yo, bajo mi experiencia clínica, que he tenido la opción de usar la Footwork con 2700 sensores y la Freestep, bueno, será la costumbre, me imagino, pero este sensor, al ser otro tipo de sensor, no ser capacitivo, al ser piezo-resistivo, a mí no me aporta tanta información, a pesar de tener muchísimos más sensores, como nos dice la hoja técnica del fabricante. No me encuentro una gran diferencia, ¿vale? con la Footwork, y creo que es sobre todo por ese tipo de sensor. Y la pega que le encuentro a este tipo de plataformas es que tienen que ir alimentadas, ¿vale? Aunque ya algunas ya vienen con batería y las puedes recargar y quitar, pero aún así siempre vas a depender de corriente, ¿vale? Nosotros con de corriente no, con un punto de alimentación, mejor dicho, aparte del USB. Con los capacitivos que yo trabajo, pues en este sentido tengo la suerte de que no, y que es conectar al USB, plug and play y fuera. Bien, vamos ahora a entrar en algunas definiciones, ¿no? Vamos a definir lo primero lo que es el kilopascal, ¿no? Ya hemos visto antes la definición de presión y hemos dicho que el pascal sería la unidad de medida internacional, pero en las plataformas de presiones lo vamos a encontrar como kilopascal. ¿Cuánto es un kilopascal? Pues estáis viendo ahí, ¿no? Es 1 partido 98 kilogramos por centímetro cuadrado. Pues haciendo, bueno, un cálculo de lo que serían 100 kilopascales, del resultado que nos daría, aproximadamente con 100 kilopascales, cuando seleccionemos un sensor y veamos que soporta 100 kilopascales, en nuestra cabeza tiene que estar pensando que ha soportado 1 kilogramo, ¿vale? 1 kilogramo es el centímetro cuadrado. Ese sensor está diciendo que alrededor de ese sensor se ha soportado 1 kilo. Y digo alrededor, porque muchas veces el sensor es un poquito más pequeño, ¿vale? Que un centímetro cuadrado. Depende un poco el tamaño del sensor. Pero que sepáis que alrededor de esa zona se ha soportado ese peso, ¿vale? Si son 200, pues están soportando 2 kilos. Así pues seguiríamos, ¿no? Veis que, bueno, 2,04, pero iría creciendo de forma lineal. No os vais a encontrar pies que soporten más de, bueno, en gestos de carrera o así, podemos llegar hasta los 600 kilopascales, 700, 800, depende de la velocidad y del peso del paciente. Y bueno, depende también de la capacidad de la plataforma y del rango de medición que tenga, como hemos visto en las tablas anteriores.
Vale, entendiendo un poquito esto, pues vamos a ver algún ejemplo. Estáis viendo aquí un vídeo en el que vamos a ir pasando por las diferentes variables, porque claro, no es lo mismo medir presión media que presión máxima. Eso yo no voy a entrar en profundidad porque hay otras clases para ello, como son las clases de medición estática y dinámica, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que debéis navegar por todas las posibilidades que os dé el software, porque podéis encontraros situaciones reflejadas en una visualización de la huella, como podría ser la presión máxima, me podría dejar ver a lo mejor una sobrecarga puntual en el quinto metatarsiano, que el tiempo de contacto pues no me va a dejar ver, ¿vale? Porque el tiempo de contacto me enmascara, ya que es similar en todos los metatarsianos. Pero hay un momento de presión máxima que si no lo filtro y lo pongo no lo voy a ver. También pasa lo mismo con la presión media. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Fijaos aquí. Esta sería la huella que os enseño de un pie derecho, con donde pongo el ratón sería la presión máxima, ¿vale? Fijaos aquí que estoy poniéndolo en la zona del hallux o estoy poniéndolo en la cabeza del primer metatarsiano, ¿vale? Y la presión máxima ha pasado por todas esas zonas que ha ido la línea morada y se me está viendo representada aquí, ¿vale? A la vez. 308 kilopascales tengo ahí en ese primer metatarsiano, ¿vale? De presión máxima, 3 kilos me ha soportado alrededor de esa zona. Bien, pues si paso a la presión media, esa zona, veis que como no es en un fotograma, sino que es en todo lo que ha sido el paso, la presión media de esa zona sale que es bastante menor, está en torno a 60, 70, 80. Pues debe quedar claro que podría enmascarar que realmente ahí hay un problema de mucha carga puntual, pero el paciente huye de esa zona, porque en esa zona seguramente pueda haber un conflicto. Pero no lo voy a saber solo con la plataforma de presiones, lo voy a tener que hacer también una exploración, por supuesto palpatoria y visual, de movilidad de ese primer radio, que a priori yo viendo esta plataforma y conociendo al paciente ya os digo que es una huella de un paciente con un primero plantar flexionado, rígido, ¿vale? Que intenta huir de esa zona porque además tiene un esloma plantar localizado, una IPK justo ahí debajo. La presión máxima se relaciona mucho con esto, con la IPK. Para que aparezca, normalmente este tipo de hiperkeratosis tiene que haber una presión máxima muy focalizada, ¿vale? Normalmente, hay otro tipo de lomas que no. Bien, pues entendido un poquito kilopascal, cómo lo podemos medir en presión media, que es la, pues como valga la redundancia, la media de todo el paso, o máxima, que sería únicamente el fotograma máximo de presión que ha tenido, ya veis que cambiaba. Vamos ahora al COP, ¿vale? Porque el COP se calcula con las presiones medias, ¿vale? El COP, al final, vamos a compararlo con otras definiciones, como lo que sería el COM, ¿vale? Que es importante, o el COG, o el centro de gravedad, ¿vale? Bien. El centro de presiones es el punto resultante de las fuerzas reactivas del suelo. Y esto es clave que lo integremos así, porque no es el centro de gravedad, ¿vale? Ni el del pie derecho, ni el del pie izquierdo, ni el COP medio de los dos, que sería el corporal, que se ve únicamente en estática, en las plataformas de presiones. Pues el centro de presiones es eso. Luego el centro de masas, ¿vale? El centro, lo que sería el COM, Center of Mass, es el punto donde el sujeto tiene situado, donde toda su masa está concentrada, que está situada en la pelvis, ¿vale? Un poquito más encima de la pelvis. Pues bien, ese punto, si lo proyectamos hacia el suelo, en todo momento ese punto es el que está definiendo el centro de gravedad, el Center of Gravity, ¿vale? Tal como veis aquí en las definiciones. Sería la proyección vertical exacta al suelo, que coincide parcialmente en ocasiones con el COP, pero no lo es, ¿vale? Porque depende un poquito del movimiento, la situación en la que se encuentre el paciente, la velocidad de marcha, pero en condiciones de estática hay un más o menos 2-3% de diferencia, por lo tanto no podemos llamar al COP central centro de gravedad. Bueno, aquí también aprovechamos, también tenemos la definición de base de sustentación, ¿vale? O centroide, que sería otra definición. La base de sustentación no es más que el área que queda entre los dos pies, ¿vale? Y todo lo que abarcan los pies. Si hiciéramos en estas dos huellas que tenemos aquí un área, ¿no? Que el área que están abarcando, pues todo eso sería, perdón, que me voy un poquito hacia arriba, todo esto sería la base de sustentación, ¿vale? Alrededor de las huellas, trazando líneas rectas con ellas. Y el centroide, bueno, el centroide no es más que el punto geométrico de un cuerpo, pero no tiene por qué ser el de masas, ¿vale? Porque si yo tengo una masa muy grande en la zona inferior respecto al tren inferior, mi centro de masas va a bajar, pero el centro geométrico, ¿vale? Va a ser otro, ¿vale? Puede estar más arriba.
Bien, al margen de eso, que eso no es una variable que se estudie mucho en biomecánica, el centroide, el resto yo creo que son interesantes que las hayamos definido bien, ¿vale? Aquí tenéis más definiciones del COP, del centro de presiones o COP, ¿vale? Lo podréis encontrar pues, en trabajos de investigación en castellano como CDP o como COP, que son las siglas en inglés. Y aquí os dejo, ¿no? Pues que a veces pues, que corresponde con el centro de presiones, con el centro de gravedad en algunas situaciones, ¿vale? Como dice, por ejemplo, Gary y colaboradores, pero ya hemos dicho que no es lo mismo, ¿vale? Y que en condiciones de equilibrio estático las oscilaciones del centro de presión están correlacionadas con el centro de gravedad, obviamente, pero no es lo mismo. Bueno, vamos a ver lo esquematizado aquí en esta figura que sale, fijaos. Si os enseño la proyección del centro de masas, que sería este círculo blanco y negro, ¿vale? Se queda por delante del centro de presiones de este pie derecho que se está en contacto con el suelo ahora mismo, ¿vale? Y en un plano frontal, fijaos que tampoco coincidiría exactamente la vertical. Bueno, y ahí veis esas proyecciones en líneas también. Para entender bien el COP, la clave es entender bien al doctor Eric Fuller. Eso ya lo tenemos un poco claro porque su teoría nos da todas las claves. En otras clases se profundiza en este tema, simplemente que sepamos que el avance de ese COP va a ser la media de esas presiones plantares que hay alrededor del mismo. Y alrededor, tanto delante atrás como medial y lateral. Bien. Si vemos una animación de este avatar caminando y vemos la proyección del centro de masas contra el suelo, no sería esa línea roja concretamente, pero digamos que la proyección del centro de masas, ¿vale? Sería estáis viendo aquí identificado por PCM, proyección de centro de masa, sería estática aquí, ¿vale? La otra es la proyección de donde iría buscando el centro de presiones, la línea roja. Entonces el centro de masas, pues a lo largo de lo que es la dinámica, se va a disociar, ¿vale? Del otro centro de presiones. Y luego tenemos el centro de presiones del pie derecho o del pie izquierdo según el pie que está en contacto con el suelo. Bueno, al final, definiciones como las que estáis viendo aquí nos vienen a decir que el cuerpo humano utiliza esa energía cinética y potencial, que es como una máquina autopropulsada cuando caminamos, gracias a esa transferencia de las presiones y fuerzas de reacción del suelo. Vamos a ver y a entender las gráficas que salen en la plataforma de presiones de una forma más detallada y para ello vamos a ir haciendo zoom en cada una de ellas en la siguiente parte de la clase.